Imagina un laboratorio subterráneo. En sus paredes, cuerpos colgando de las muñecas, goteando lentamente. Algunos parecen cadáveres, pero todavía respiran. En una esquina, los renegados de Azeroth injertan carne sobre carne, retorciendo lo humano en lo impensable. En la otra, Orochimaru injerta células de Hachirama en niños huérfanos, y observa en silencio mientras uno a uno mueren entre convulsiones. Solo los fuertes sobreviven. Solo los útiles merecen vivir. Ahora deja el mundo de fantasía y abre los ojos. En Tuskegee, médicos dejaron morir a hombres inocentes por progreso. En Auschwitz, un hombre al que llamaban el ángel de la muerte experimentaba con gemelos como si fueran muñecos de laboratorio, los inyectaba, abría y destruía, mientras anotaba cada resultado con una precisión escalofriante. Y en Manchukuo, la unidad 731 diseccionaba vivos a prisioneros como si el dolor no importara. ¿Qué une a estos horrores reales con los monstruos de la fantasía? Quédate, para descubrir hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el conocimiento y la ciencia. Bienvenidos a Todo Mal, pero con historia. Este no es solo un video sobre historia. Es un espejo. En él, verás 3 preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo pervierten la vida los renegados y Orochimaru en su obsesión por el control absoluto sobre la muerte? ¿Qué ocultaban los laboratorios reales de Tuskegee, Auschwitz y Manchukuo detrás de batas limpias y palabras como ciencia o progreso? Y la que más duele. ¿Es posible mirar de frente a esta ciencia oscura y salir con la conciencia intacta? Prepárate. Nada de lo que sabes sobre ética, fantasía o ciencia va a quedar igual. En las profundidades de entrañas, la ciudad de los renegados, el aire está cargado de toxinas. No por accidente, sino por diseño. En esos laboratorios enterrados bajo las ruinas de Lord Aeron, opera la Sociedad Real de Apotecarios. Oficialmente, son alquimistas pero en realidad, son ingenieros de muerte. Su misión es crear una plaga que no solo destruya, sino que controle. Desarrollan toxinas que eliminan el libre albedrío, hongos que parasitan la mente, y aerosoles que convierten aldeas enteras en esclavos putrefactos. Estas no son armas de guerra. Son armas biológicas de dominación masiva. Algunos experimentos incluyen la resurrección forzada de cadáveres como abominaciones de guerra, otras veces pruebas en aldeanos vivos. Si el sujeto muere, se vuelve a levantar. Si sobrevive, se infecta de nuevo. En el frente, los renegados utilizan la nueva plaga, una niebla verdosa que consume carne en segundos. Putres, uno de sus líderes, la usó sin piedad tanto contra enemigos como contra aliados. En sus cámaras frías, hay frascos con ojos que parpadean y corazones que laten solos. Y en la oscuridad, se susurra que algunos experimentos no murieron, solo fueron callados. Porque para los renegados, la muerte no es un final. Es solo el principio del control. Orochimaru no nació como monstruo. Fue un niño prodigio, alumno del tercer Hokage y uno de los 3 legendarios Sannin. Brillante. Elegante. Letal. Pero bajo esa apariencia serena, crecía una obsesión. Aprender todas las técnicas. Crear nuevas. Y vivir para siempre. Esa ambición lo llevó a cruzar cada línea moral. Empezó experimentando con la regeneración celular, clonación y mutación de chakra. Inyectó células de Hachirama en niños huérfanos y ninjas capturados, buscando replicar el Mokuton. Sus laboratorios ocultos estaban llenos de cuerpos deformes. Algunos aún respiraban. Cuando su maestro lo descubrió, se horrorizó. Vio cuerpos suspendidos, drenados, manipulados. Orochimaru no se justificó. Solo sonrió. Pero Konoha no lo detuvo. Danzo, líder de la raíz, vio utilidad en su talento. Como en nuestra historia real, donde gobiernos protegieron a científicos criminales por el bien de la nación. Danzo financió los experimentos de Orochimaru en secreto. A cambio, pedía resultados. Armas vivientes. Orochimaru perfeccionó técnicas que incluso el Hokage había prohibido. Fushi Tensei, la transferencia de alma, que le permitía mudar de cuerpo cada década. Y sobre todo, el legendario Edo Tensei. Esta técnica, desarrollada por el segundo Hokage, le permitía revivir a los muertos, conservando su poder y conciencia, pero despojándolos de su libertad. Orochimaru convirtió héroes en armas.
Durante la invasión a Konoha, usó el Edo Tensei para resucitar a los Hokage fundadores y fueron obligados a luchar contra su voluntad. No lo hizo por necesidad. Lo hizo por el conocimiento. Por el control. Por el poder. Cada cuerpo revivido era una nota más en su sinfonía de horror. Porque para Orochimaru, la muerte no es un límite. Es una molestia, que solo necesita ser superada. En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inició el llamado estudio sobre la sífilis no tratada en varones negros. 600 hombres afroamericanos de bajos recursos fueron reclutados en Tuskegee, Alabama. 399 de ellos ya tenían sífilis. 201 no. Pero a ninguno se le informó. Se les prometió comida, atención médica y entierros gratuitos. Pero nunca se les dijo la verdad, que eran parte de un experimento para observar el avance natural de la enfermedad, sin tratamiento. Incluso cuando la penicilina se volvió el estándar médico en 1947, se les negó deliberadamente. Médicos y funcionarios observaron durante décadas cómo los cuerpos se debilitaban, cómo la enfermedad destrozaba lentamente el sistema nervioso, el corazón, la piel. Se les tomó la vida, sin necesidad de violencia. Solo con mentiras. En 1972, un periodista filtró la historia. Recién entonces se detuvo. Cientos murieron. Esposas fueron contagiadas. Hijos nacieron con sífilis congénita. La ciencia, aquí, no mató con cuchillos ni venenos. Mató con silencio. En el campo de concentración de Auschwitz, la selección no era solo entre vida o muerte. Era también entre utilidad y experimento. Joseph Mengele, médico de las SS, tenía una fijación especial por los gemelos. Creía que podía encontrar en ellos la clave de la herencia genética pura. A los niños gemelos se les medían los huesos, se les tomaba sangre y se les inyectaban virus. Uno servía de control. El otro de prueba. En ocasiones, cuando uno moría, Mengele mataba al otro para diseccionarlos al mismo tiempo. Les inyectaba tinta en los ojos para ver si cambiaban de color. Les amputaba extremidades sin anestesia. Cosía a algunos por la espalda, intentando crear siameses. Fue apodado el Ángel de la Muerte, no por ironía, sino porque los niños lo veían llegar con bata blanca, sonriente. Su presencia anunciaba dolor. Y su libreta, condena. Se estima que experimentó con al menos 1500 pares de gemelos. Solo 200 sobrevivieron. Mientras Europa ardía, en el noreste de China, otro infierno avanzaba en secreto. La Unidad 731 fue establecida por el ejército imperial japonés en la región ocupada de Manchukuo. Oficialmente era un centro de purificación de agua. En realidad, era una instalación de guerra biológica. A su cargo estaba el general Shiro Ishii, un médico brillante y despiadado. Prisioneros, chinos, coreanos, rusos, mongoles, y algunos occidentales, fueron usados como sujetos de prueba. Se los infectaba con peste bubónica, antrax y cólera. Luego se los abría en vivo para examinar órganos. Otros eran congelados y descongelados para estudiar la gangrena y el colapso tisular. Algunos eran encerrados en cámaras presurizadas hasta que sus pulmones explotaban. Los científicos registraban todo: temperatura corporal, tipo de hemorragia, hora exacta de la muerte. A estas víctimas se les llamaba maruta, troncos. Ni siquiera se les reconocía como humanos. Se estima que al menos 3000 personas murieron dentro del complejo. Pero las pruebas de sus experimentos afectaron a más de 400.000 civiles en campañas bacteriológicas lanzadas sobre ciudades chinas. Llega un punto donde el conocimiento deja de ser búsqueda y se convierte en arma. En entrañas, Putrés, líder de los apotecarios, perfeccionó una versión letal de la plaga. No era un experimento más. Era un manifiesto. En la puerta de Cólera, en uno de los momentos más oscuros de la Tercera Guerra, Putrés se alzó y gritó: Pensasteis que habíamos olvidado. Pensasteis que habíamos perdonado. Contemplad entonces la terrible venganza de los renegados. Sin ganas. ¡Muerte a la plaga! ¡Y muerte a los vivos! Y con esas palabras, la plaga fue liberada indiscriminadamente.
contra el azote, sí. Pero también contra la Horda. Contra la Alianza. Contra cualquiera con un cuerpo que pudiera descomponerse. Putrez no buscaba victoria. Buscaba demostrar que el control sobre la muerte era absoluto, incluso si había que traicionar a los vivos. En las cuevas de Orochimaru, el principio era el mismo. Camillas de piedra. Niños sedados, pero despiertos. Torsos abiertos, órganos reemplazados, serpientes insertadas bajo la piel. No se usaba anestesia. El dolor era parte del método. Cada reacción fisiológica era una respuesta. Cada resistencia, un nuevo umbral que debía romperse. Las técnicas prohibidas no se memorizaban. Se aprendían abriendo carne. En Auschwitz, Josef Mengele abría gemelos vivos sin anestesia. En Manchukuo, la unidad 731 medía cuánto tardaba un cuerpo humano en morir expuesto al gas mostaza o al congelamiento total. En Tuskegee, la ciencia simplemente se sentó a mirar. Hombres infectados, cuerpos en deterioro, todo documentado con rigor. Y silencio. Porque cuando el conocimiento se persigue sin ética, el cuerpo se convierte en instrumento. Y la muerte, en una simple variable de laboratorio. Tras la tragedia de la Puerta de Cólera, Putrez emergió no como un villano cualquiera, sino como un símbolo inquietante, el científico que, en nombre de un bien mayor, la erradicación de la plaga, cruzó todos los límites morales. Su traición, disfrazada de liberación, sembró muerte indiscriminada. Sin embargo, su final, una ejecución rápida, casi administrativa, parece un castigo simbólico frente a la magnitud de su crimen. Y en eso, Putrez no está solo. Orochimaru también fue eventualmente tolerado, incluso redimido, por conveniencia de la aldea. Josef Mengele, el ángel de la muerte nazi, huyó a Sudamérica y murió sin jamás enfrentar un tribunal. Shirishi, el arquitecto del horror de la unidad 731 en Japón, recibió inmunidad a cambio de sus descubrimientos científicos. Y los médicos responsables de los experimentos de Tuskegee en Estados Unidos, que dejaron a hombres negros morir lentamente de sífilis sin tratamiento, fueron en su mayoría protegidos por el sistema. Estas figuras, reales o ficticias, tienen algo en común: representaron la cara más oscura de la ciencia y el poder descontrolado. Fueron figuras que, por ideología, ambición o utilidad táctica, terminaron eludiendo una justicia plena. El castigo, cuando hubo alguno, no igualó el daño infligido. Y así, el mundo, real o fantástico, repite el mismo patrón: permite que quienes violan la ética en nombre del progreso se diluyan en la niebla de la historia, borrados o incluso rehabilitados, mientras sus víctimas apenas figuran como una nota al pie de página. ¿Es posible mirar de frente a esta ciencia oscura y salir con la conciencia intacta? Al final, no hablamos solo de villanos. Hablamos de médicos, científicos, funcionarios, gente brillante, que cruzó la línea. Pero también hablamos de nosotros. Porque la anestesia moderna se desarrolló con experimentos sin consentimiento. Porque técnicas quirúrgicas fueron perfeccionadas en campos de concentración. Porque muchos avances en inmunología, en medicina militar, en epidemiología, nacieron del sufrimiento. Hoy usamos vacunas, antibióticos, técnicas de trasplante. Algunas de ellas derivan, directa o indirectamente, de datos recopilados en la oscuridad. Y aunque repudiamos el método, usamos el resultado. Así que la pregunta ya no es si Mengele, Ishii o los apotecarios eran monstruos. La pregunta es: ¿dónde dibujamos la línea, cuando los frutos del horror también salvan vidas? Tal vez, la ciencia oscura no solo nos enfrenta con lo peor de la humanidad. Nos enfrenta con nosotros mismos. Con lo que aceptamos. Con lo que callamos. Con lo que usamos, sin mirar de dónde viene. Ahora que lo has visto todo, te hago una última pregunta. ¿Aceptarías formar parte de un experimento si eso pudiera salvar a millones? ¿O preferirías renunciar al progreso antes que traicionar tu humanidad? No hay respuesta correcta. Solo decisiones. Déjala en los comentarios. Tu voz también es parte de esta historia. Gracias por acompañarnos en este viaje entre lo fantástico y lo insoportablemente real. Si este episodio te hizo pensar, suscríbete. Mira también los episodios anteriores para ver más comparaciones y lógicas. Y recuerda:
A veces, los peores villanos no son los que aparecen en los juegos, sino los que usan bata blanca y tienen permiso. Nos vemos pronto. Esto es Todo Mal pero con historia.